Buenas tardes mis hermanos y hermanas. En esta tarde de familia estamos con la mejor disposición para servir al Señor y queremos de antemano agradecer a las personas que nos contactaron para invitarnos en esta tarde. Primeramente a Dios, desde luego a ellos y a ustedes que están dispuestos para escucharnos, ¿verdad? Mi nombre es Harold Zurita y mi esposa se llama Dorildy Sánchez. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué privilegio. Realmente es una bendición poder dar un poco de lo que el Señor nos ha dado y crecer juntos, porque la idea siempre es que juntos es mejor. Y crecer en familia y crecer a la manera de Dios, de una manera sólida, estable y segura es lo mejor para nosotros como hijos de Dios en medio de una generación que demanda ver un cambio. Y damos gracias al Señor por este tiempo y sobre todo por tu presencia, por tu asistencia en este tiempo con nosotros. Es necesario poder edificar la familia. Es necesario poder edificar lo que Dios nos ha dado. Recordando que las células de la sociedad es la familia. Y tú y yo tenemos un compromiso desde nuestro quehacer de nuestra fe en cuidar y ser un faro de luz para las demás familias que nos rodean, con un buen testimonio, con una buena entrega del Señor. Entonces en esta tarde vamos a abordar nuestro tema. El tema es la resolución de los conflictos en el matrimonio a modo general. Resolución de los conflictos en el matrimonio. Y el tema a tratar en este tiempo con ustedes es cómo manejar y resolver precisamente esos conflictos. Estamos tratando solamente uno de los puntos porque el tema, como dijo mi esposa, es bien amplio y hemos escogido es cómo resolver los conflictos. Ahora, el conflicto para muchos es algo positivo, para muchos otros es algo negativo. Como tal, conflicto, cuando uno escucha la palabra conflicto, uno se imagina algo de inmediatamente negativo. Pero en medio de la pandemia que estamos viviendo, muchos tenemos también conflictos. Un conflicto puede ser que tenemos que trabajar en la casa, ¿cierto? Pero no nos queremos levantar a veces. ¿Ya? Y eso es un conflicto. Y eso puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, tener algo general de lo que establece lo que es el conflicto. Sé que cada uno tiene una percepción distinta. Ahora, si vamos al punto del conflicto, después del postconflicto o el conflicto que ha vivido toda la vida en nuestra nación, podríamos pensar de que el conflicto ha sido malo para nuestra nación. Pero como estamos hablando del conflicto en el matrimonio, creo que también, así como puede ser para algunos su punto de vista puede ser malo, para otros su punto de vista puede ser bueno. Recordando que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y eso incluye los conflictos. Hay conflictos y si lo sabemos pelear a la manera del Señor, el resultado va a ser positivo para nuestra relación. Primeramente para nosotros en nuestra relación personal con Dios, en nuestra relación con nuestra pareja, y eso va a repercutir sin lugar a duda en la familia. Entonces, ¿el problema existe? Sí, los problemas existen. ¿Los mares de desacuerdos están en el matrimonio? Claro que los hay. El detalle es cómo los atravesamos. Ahora, yo quiero que tengamos en claro algo bien especial, y eso es parte del tema general. ¿Por qué hay conflictos? Porque muchas veces dejamos de vista o no metemos en el proceso de nuestra relación familiar es que nosotros traemos una herencia, ¿verdad? Tenemos una herencia que recibimos. Y una herencia cultural, una herencia espiritual, una herencia social. Y muchas veces estas herencias son las que llevamos al matrimonio y estas herencias no las queremos dejar, como dice la palabra, hacer una sola familia, un nuevo hogar, sino dejamos que esa herencia permee nuestro matrimonio. Y eso trae conflictos. Hay otra razón por la cual hay conflictos. ¿Por qué? Porque a veces hemos vivido algunos traumas sociales o de abuso. Cuando uno de pequeño ha sido abusado, esto se representa un conflicto a la hora de la intimidad sexual o a la hora de lo que tiene que ver con la manera de relacionarse y aún de establecer una comunicación con tu pareja. Y la otra razón es, pues, básicamente que lo que uno recoge de la cultura, lo que uno recoge de lo que uno está haciendo alrededor de nosotros. Entonces,
Es un preámbulo básicamente de lo que podemos comunicarles a ustedes porque hace parte de una temática mucho más grande que nosotros podemos desarrollamos en el proceso. Teniendo en cuenta ello, creo y sé que ustedes tienen mucho conocimiento en este proceso de pareja porque tienen un excelente equipo que viene trabajando cada área y eso es bueno y es saludable en nuestra relación. Y una de las cosas que siempre se nos ha enseñado y sabemos que ustedes conocen es que debemos desempacar. Si llegamos a la relación y cada uno mantiene su moral con todo su historial de vida sin desempacar, sin escoger qué es lo que realmente necesita para formar este nuevo hogar, entonces va a haber una cantidad de conflictos adicionales por cosas del pasado que no hemos soltado. Así es. Entonces entendamos bien claramente. Hay personas que tienen, hay parejas que tienen conflictos porque hay un trasfondo mental que de repente la persona ha estado mal. Y estos trasfondos mentales pueden ser por abusos que algunos hemos vivido. Y cuando hablamos de abusos, los abusos que ustedes piensan. Todo tipo de abuso, no solamente sexual. Hay otra parte, otro punto que está detrás del conflicto que tiene que ver específicamente con el trasfondo cultural. Si mi cultura ha influenciado, y eso es algo que tenemos que ver, que desafortunadamente ha influenciado muchas iglesias, que la cultura influencia sobre la iglesia y no la palabra de Dios sobre la cultura. Entonces, y la palabra de Dios en la cultura. El trasfondo cultural de donde venimos. Y mi esposa dice que venimos con dos morales. Dice, no hay que dejar de vista que tenemos una herencia. Una herencia. Raíces que traemos de nuestra vida, de nuestros papás, abuelos, hermanos, y que muchas veces queremos colocar o queremos traerla a nuestro matrimonio. Y recordemos lo que la palabra dice en Génesis capítulo 2, dice, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Entonces, entender eso, que somos llamados a vivir una experiencia más personal, nosotros. Y lo tercero que es experiencias personales. Hay experiencias personales que no nos permiten poder vivir una vida tranquila. Aquellos que vienen de unas zonas vulnerables, esa experiencia de pronto de vivir una vida mala, muchas veces ese trae un conflicto personal y eso lo lleva al matrimonio, aún en las relaciones. Pero todas estas tres etapas o todos estos preámbulos en la etapa del conflicto nos ayudan a nosotros a resolverla o que sea más fácil en la medida que tenemos o que hacemos o formamos puentes de comunicación. Así es. Algo que es importante y que debemos tener muy claro y partir de esta premisa es que nadie es igual a nadie. De igual forma, ningún matrimonio es igual a otro matrimonio. Por lo tanto, nosotros no podemos tratar de clonar ni el matrimonio de tu familia, ni el matrimonio de mi familia y traerlo a nuestra relación. No podemos. No. Y eso también incluye los conflictos. Es que mi papá hacía esto, mi mamá hacía esto y esto yo fue lo que aprendí. Sí, es verdad que partimos de lo que aprendemos, pero también es verdad que reaprendemos, nos reinventamos y llegamos a acuerdos. Nosotros el día que nos casamos, una de las cosas que dijimos fue, yo renuncio a los Sánchez Gómez. Y yo renuncio a los Zurita Medrano. Y a partir de hoy vamos a trabajar como los Zurita Sánchez. Nuestros acuerdos, nuestros principios, todo a la luz de la palabra de Dios, teniendo en cuenta cuáles son las cosas positivas que habían en mi familia que valía la pena replicar. Y que si a ellos no les funcionaron lo negativo, ¿para qué íbamos a replicar lo negativo? Y nos tocó soltar muchísimas cosas, como también abrazar otras y empezar a formar nuestros propios principios, aún incluyendo cómo confrontar los conflictos. Así es, esto es un tema de que además de haber estudiado y haber recibido capacitaciones sobre ello, también ha sido un estilo de vida de nosotros, el cual le agradecemos a Dios, porque ha sido nuestro mismo Dios, el Dios que ustedes tienen, que nos ha dado la capacidad para poder salir adelante como pareja. Y en ese orden de ideas hemos identificado alrededor de 13 situaciones en las que debemos estar muy atentos, prestar atención y trabajar sobre ello. Lo importante de todo esto es trabajarlo a la luz de la palabra de Dios. Nosotros en nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. Y tal vez logremos cosas muy pequeñas, muy cortas. Así. Y vamos siempre a pelear en nuestra individualidad. Pero cuando empezamos a hacerlo a la manera del Señor,
ya la cosa es diferente, porque no estamos solos. El Espíritu de Dios está en medio nuestro. Y está con nosotros, o sea que Él está dispuesto para guiarnos a cada uno de nosotros para tener una excelente relación matrimonial. Y en Ahora, ese orden de ideas, continúa. Yo quiero antes de seguir con esto, y tiene que ver con una premisa que hemos aprendido y siempre lo transmitimos. El matrimonio hace parte del Génesis. Capítulo 1 y capítulo 2 se establece el Génesis. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, y lo que estamos viendo ahora con el tema de los matrimonios de igual pareja o Son de todo igual lo que se sexo, está con lo que moviendo está en este viendo en este tiempo. momento, o el nuevo orden mundial, vamos a encontrar que un argumento válido para ti y para mí es que esto nació en el corazón de Dios. Así El es. matrimonio no nació en el corazón de ninguna cultura. No nació en el corazón, es algo que nació en el corazón de Dios y hace parte del principio. Entonces encontramos que Génesis 1 y Génesis 2 nos habla de la creación del matrimonio o la creación de la primera pareja matrimonial y lo que implicaba eso. Pero, mire, darse cuenta que es algo creacionista, no algo cultural. Y como es Así creacionista, el que nos debe ayudar a que nuestro matrimonio sea efectivo, Sólido, sólido y seguro es el creador, es el creador. nuestro Ahora, diseñador. nosotros, ni tú, ni nosotros somos perfectos. Amén. Así que matrimonios perfectos no hay. Pero sí hay matrimonios saludables. Saludables sí hay matrimonios. Y eso es otra cosa muy distinta. Podemos hablar sobre el tema y hay mucho que hablar sobre ello. Sí hay matrimonios saludables, pero no perfectos. Amén. Y digo amén porque muchas veces quieres encontrar la perfección en el otro sin tú ser perfecto y se vienen unos choques que generan en conflictos entre ellos cuando atacamos a la persona y no atacamos la idea. Y ese es el primer punto del conflicto. Así es, el ataque es al hecho y no a la persona. Así es. Por decirle algo, llegas a tu cuarto y de pronto la toalla en la cama, la toalla mojada, los zapatos no están en su lugar. Y otra vez lo mismo, siempre lo mismo. Ya llevamos una semana y no entiendes que tienes que colgar la toalla, que debes colocar los zapatos en su lugar. Tú siempre haces lo mismo. En ese momento se está atacando a la persona y no se está asumiendo la responsabilidad de que si tú te molestas no fue por eso, fue tu decisión molestarte. Ahora, mi esposa ha usado una expresión bien linda que es siempre. Y son dos palabras, siempre y nunca, son dos palabras que deben salir de nuestro léxico. Debemos quitarla. Quitarla. No es así como también la palabra, nosotros como cristianos nacidos de nuevo, no podemos tener en nuestra boca la palabra divorcio. Porque si somos conscientes que fuimos primero que orábamos por nuestra pareja, o si de repente antes no éramos protestantes o cristianos, y vinimos ahora al Señor y tenemos años de estar casados, y ahora hemos entendido mejor el proceso, nosotros no podemos tener esa palabra en nuestro léxico como cristianos. ¿Por qué? Porque el que creó el matrimonio no lo formó para que nos separemos, sino lo formó para seguir adelante. La separación muchas veces se da es por la dureza del corazón de alguno de los dos, o muchas veces de los dos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que no debemos atacar a la persona, no debemos herir a la persona. Palabras sacan palabras. En un momento de rabia, una que me dices, y una 10 que te devuelvo. Porque somos muy prontas para reproducir y expresar, y más en un momento de rabia. Nosotros necesitamos aprender a decir las cosas. Hombre, entre al cuarto, la toalla está otra vez ahí. Decirle, amor, mira, no te olvides que aquí es donde debes colgar la toalla. Yo me molesto, a mí no me gusta que esté la toalla así, que esté mojada en la cama. A mí no me gusta. Por favor, ayúdame con eso. Yo sé que no siempre vamos a ser amables para decir las cosas. Otras veces la vamos a coger nosotros mismos y la vamos a colgar. Pero no ataquemos a la persona. Vayamos al punto del hecho. ¿Qué situación pasó? Enfoquémonos en el hecho. Ahora, la palabra de Dios es clara. En las muchas palabras nos falta el pecar. Y si estás molesto y dices una cantidad de cosas, después, ¿cómo vas a hacer para resolver eso que hiciste, eso que dijiste? Ahora dice Primera de Pedro 3,
El que quiere ver días buenos, el que quiere ver su vida agradable, el que quiere disfrutar a plenitud su vida, nos da un consejo. Guarde su lengua, refrene su lengua del mal, apártese del mal y haga el bien. Entonces, primer punto, no ataquemos a la persona, ataquemos al hecho. No vayamos atacando la emoción de tu pareja o de tus hijos. Ay, ya estoy cansada, otra vez lo de mismo. Las personas que están alrededor de nosotros. Así es, no, pero en este tiempo que estamos así como confinados, que estamos todos en casa, los que llevan del bulto son los hijos. Cuando la relación en la pareja no está bien, salieron del cuarto de peloteras de discusión y apareció uno de los hijos y pobre muchacho, ese es el que lleva del bulto. Entonces tengamos cuidado, ataquemos las ideas, no ataquemos las personas y recordemos la verdad de la palabra, pues esa es esa verdad la que nos va a hacer libres. Amén. Si quieres ver días buenos, refrena tu lengua. En las muchas palabras no falta el pecado. El segundo punto que podemos desarrollar para el tema del conflicto es: sepa perdonar. Perdonar es algo divino. Total. Y tú y yo tenemos que perdonar. En Mateo capítulo 18 hablamos que Jesús le enseña a sus discípulos perdonar 70 veces 7, le preguntó Pedro y él le dijo no, el maestro le dijo no. No es 7 veces, no, 70 veces 7. ¿Qué es lo que traduce esa expresión? Es siempre. Así es. ¿Verdad? Entonces siempre debemos de estar con un corazón dispuesto a perdonar. Cuando uno tiene, no tiene esa oportunidad, no tiene esa habilidad o no esa característica de ser una persona perdonadora, lo que hace es guardar rencor en su corazón y permite que nazcan raíces de amargura. Y las raíces de amargura se van demostrando, de pronto en el momento no ves el fruto, pero a medida que pasa el tiempo, usted y yo lo vamos a ver. Y eso va a hacer que su relación se vea muy mal. Y no se trata de eso, trata de que pueda vivir un hogar, como dijimos anteriormente, un hogar no perfecto, sino saludable, sano. Ahora, también tenemos que tener en cuenta en saber perdonar, es que muchas veces nosotros estamos cometiendo un error y se lo queremos sacar al otro. Una de las cosas que nos ayudan es que podamos reconocer que estamos equivocados, admitir que nos hemos equivocado y pedir disculpas. Yo considero que cuando uno pide disculpas, realmente tú reconoces que Dios está obrando en ti. Porque en nuestra humanidad el orgullo no nos deja pedir disculpas. Y hay personas que dicen, mira, si es que te he hecho algo, discúlpame. O sea, oye, reconoce que dijiste algo, reconoce que hiciste algo y eso está afectando la relación y eso va a generar mayores conflictos. Bien lo dice Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Y ahora nos dice cómo debemos hacerlo. Lo dice, de la manera como Cristo te perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces es no solamente necesario, se hace prioritario a mi vida como hija de Dios, nacida de Dios, hacer lo que a mi Padre Celestial le agrada. Si mi Padre me perdonó y me enseñó a perdonar, a reconocer la situación, a tomar decisiones de cambio, entonces yo debo admitir el problema, debo saber que me equivoqué, debo pedir disculpas y perdonar, no a mi manera, porque la conducta humana es que yo perdono pero no olvido. Eso es lo que a nosotros se nos ha enseñado. Pero el Señor nos dice, así como yo te perdoné, te toca a ti hacerlo. Entonces encontramos que el siguiente punto es relevante, que debemos de perdonar. Tú y yo debemos de perdonar. Y el ejemplo que daba, el texto bíblico que citaba mi esposa es muy puntual, ¿verdad? Cuando Pablo habla en Colosenses. El tercer punto que podemos tocar es olvidemos los errores del pasado. Olvidemos los errores del pasado. Y tiene que ver específicamente cuando nosotros hemos hecho o nos han hecho algunas cosas que de repente nos han costado o nos cuesta. Y la invitación que debe existir en medio de la relación
personal de familia es perdonar. ¿Con qué propósito? Y no traerlo de nuevo en medio de otro conflicto, en medio de lo que se presente, traer de nuevo aquello que ya debimos perdonar, aquello que debimos ya conversar, aquello que ya debimos haber resuelto en su momento dado. Si lo hemos hecho, si no, podemos sentarnos con esa persona y poder hacerlo. Es algo interesante de esto, amor, ¿verdad? Que una columna muy fuerte, si no es la columna vertebral para esto, es la comunicación. Una comunicación que sea fluida y que sea asertiva, una comunicación que realmente sea a la luz de lo que el texto bíblico, donde yo me pongo en el zapato del otro, donde yo tengo una comunicación empática hacia la otra persona en lo que está pendiente de lo que nos quiere decir. ¿Y qué? Una comunicación de yo quito todo lo que está a mi alrededor y pongo mi atención, porque la persona que me está hablando es sumamente importante para mí. Llámese mi esposa, llámese mi hijo, o llámese otra persona con que yo viva en el hogar. Entonces, es sumamente importante la comunicación. Es interesante saber que obviamente no vamos a olvidar todo el pasado. Ese pasado sigue vigente en nuestra mente y en nuestro corazón, pero tenemos que ser claros en mencionar lo que está pasando en el momento. No podemos sacarle el primer tetero o la primera comida de recién casados en cara. O sea, 30 años de casado y tú te acuerdas que recién casado tú me dijiste, hiciste esto. No. O sea, tenemos que entender que cada momento tiene su espacio y no podemos en ese proceso recordar lo que supuestamente antes habíamos perdonado y volverlo a traer y a traer y a traer de manera constante al presente. Hay que entender algo bien interesante aquí, que cada falta que estamos viviendo tiene un contexto. Así es. Cada falta tiene un contexto y solo se resuelve en medio de ese contexto. Cada falta tiene un contexto, ¿verdad? Entonces eso es como cuando uno predica, cada texto bíblico tiene un contexto. Entonces tener en cuenta eso. Hay un texto bíblico. Claro, Primera de Pedro 4:8 dice, tener entre vosotros ferviente amor. Y ese ferviente tiene que ser en abundancia. Ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Y te aseguro que esa falta no llega a ser una multitud de faltas para estar recordando todos los errores pasados. Entonces es necesario que nosotros reconozcamos la situación y tomemos una decisión. Y para eso es prioridad sentarnos a hablar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva a recordar en el punto 4, en este orden de trabajo, que debemos mantener esa pelea en ese contexto que estamos viviendo. Del día a día. Del momento. Del momento. No esperar a más adelante o días o nada. Hay que sentarse y resolver y conversar lo que se está viviendo. Piensa por un momento en que tienes una bolsa en tu mano y cada falta tú dices, sí, yo te perdono, no hay ningún problema, pero lo que haces es que la metes en esa bolsa. Va a llegar un momento en que esa bolsa no va a resistir y va a explotarse y va a salir una cantidad de cosas que supuestamente se habían perdonado. Yo creo que lo ideal en ese momento es sentarse, confrontar la situación y cortar con eso de raíz. Miren cómo de nuevo sale a flote la importancia de la comunicación. Si tú y tu esposa no tienes una fluida comunicación o no hay comunicación entre ustedes, sino que hay un mandadero de razones o un mandadero de diligencias, hice esto, hice aquello, pero no hay una fluida comunicación. Informan lo que han hecho, más no se comunican. Pero no hay comunicación. Ahora, podemos añadir algo importante acá que tiene que ver con la comunicación. Hay 3 niveles de comunicación. Y la primera es la básica. Hola, ¿cómo estás? Lo segundo es un poco más personal. Además de preguntar hola, ¿cómo estás? O buenos días, buenas noches. Está la comunicación donde tú te vas un poco más profundo. Pero el tercer nivel de comunicación involucra todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y sí, ese es el tipo de comunicación que debe haber en nosotros como familia, nuestros hijos con nuestra esposa. Y dado ese tipo de comunicación, habrán cosas que afloran en el proceso y deben de ser
deben de ser resueltas en el mismo día y en el medio de su contexto. Así es. Tenemos que tener claro que hay un momento para cada cosa. Así es. Si en ese momento que hubo la discusión estamos demasiado acalorados, debemos buscar el momento oportuno y el momento adecuado. De igual manera, el lugar adecuado para hacerlo. Sería nuestro quinto punto, ¿cierto? Correcto. Si estás molesto, si la situación es fuerte, tú no vas a ir al balcón de tu casa a pelear con tu esposo, a decir, es que mira lo que... No, no, no. O sea, tú también tienes que cuidar tu integridad. Bueno, ¿sabes qué? No estamos bien. Por favor, respetemos nuestros espacios, nuestros acuerdos. Y antes de acostarnos, por favor, saquemos el tiempo para dialogar. Que no pase al siguiente día. Y si va a pasar al siguiente día, también de común acuerdo saber que no se van a acostar mal. Así es. Que deben orar antes Claro de que sí. acostarse. La palabra es clara en Nos eso. enseña No eso. se oculte el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y la traducción es avenida, un Mira. espacio enorme. No se lo des. Se supone que tu hogar es un hogar donde Cristo es el centro. Y si Cristo es el centro, ¿qué haría Cristo en ese momento del conflicto? Ahora, como estamos en un contexto, tenemos que entender si el contexto es válido para resolver las cosas. Así es. Estamos encerrados en nuestras casas, confinados en nuestros hogares. Tú no vas a presentar esa pelea delante de tus hijos. Así es. Entonces tú tienes que entender, cuidar su corazón. Cuidar su corazón. Y lo hago en dos sentidos. Tú lo puedes hacer delante de tus hijos para que ellos aprendan cómo resolver conflictos. Y eso es algo que puede ser bueno, como no puede ser tan bueno porque hay niños que no tienen la capacidad o la madurez para ello. Pero lo más apropiado debe ser, te sientas, apartas un espacio, sea tu habitación, un lugar donde ustedes puedan sentarse y conversar y llegar a un punto. Ahora, la Biblia nos enseña sobre ello y un texto que podemos citar sobre este tema, ¿verdad? Está en Amor. Hay varios. Bueno, Varios textos, pero miremos lo que nos dice Proverbios 15 o Proverbios 18, 21. Lo tengo a la mano. Okay. Proverbios 18. Qué pena. ¿Qué? Me equivoqué. Bueno, Proverbios 17, 14. Facilítame la Biblia. Tengo diferentes textos aquí, diferentes versiones. Entonces, antes de no decir lo que no debo, vamos a cerciorarnos. Proverbios 17, el 17, 14 por favor. que es. Puedes acompañarnos y puedes leerlo. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Toca una decisión. Okay. Deja la contienda. Ahora yo tenía acá señalado Proverbios 18, 21, que era el que iba a leer y estaba entre Proverbios 18, 21 y 25. Vamos a mirar, dice acá 18, 21. La muerte y la vida está en poder de la lengua. Nuevamente la lengua en acción. La muerte y la vida está en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Ese fruto puede ser positivo o negativo. Y teniendo en cuenta lo que dijiste antes, así como nuestros hijos nos ven que tenemos conflictos, es saludable que ven cómo los resolvemos. Es saludable que sepan que papá y mamá han resuelto las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces se quedan con esa mala impresión y ellos van a tomar en su corazón algunas venganzas. Yo he escuchado hijos decir, a mí no me gusta cómo mi papá trata a mi mamá. Y cualquier momento que yo pueda, yo le voy a decir un poco de cosas. Entonces me pongo a pensar, ese hijo sí habrá visto cómo sus papás han resuelto los conflictos. Ellos en su mente muchas veces no coinciden, no concuerdan en que papá y mamá estaban de peloteras unos momentos antes y luego salen como si nada. ¿Qué pasó? Ya se reconciliaron, pero no supieron o no entendieron que papá y mamá tuvieron que sacar un espacio y un tiempo para dialogar y hacer las cosas de la mejor manera. Recuerden que muchas veces yo dije acerca de la herencia que traemos. Y si tenemos una mala herencia para resolver los problemas, eso se va a hacer evidente en el proceso que estamos viviendo. Total. Pasemos. El 25, antes de pasar, el Proverbio 25, 11. Proverbios 25, 11 dice de esta manera: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, miren cómo la palabra de Dios nos está instruyendo a nosotros. Cómo el Señor nos deja
puntos claves, precisos, concisos, para que nuestra relación interpersonal, porque no solamente es de pareja, también estamos en el trabajo, también estamos con los amigos, en la relación con nuestros hijos, con nuestra familia. Nosotros debemos decir la palabra dicha como conviene. ¿Tienes razón en lo que vas a decir? Entonces dilo como conviene, de una manera asertiva, de una manera que traiga bendición. Y que no vaya a traer, no vaya a traer división en medio de la relación. El siguiente punto que queremos abordar es: sea honesto acerca de lo que es el problema en sí. La raíz de roce, ¿cuál es? ¿Cuál es el punto de partida? ¿En qué consistió esa discusión? Hubo discusión. Muchas veces, en medio de la discusión, lo que hacemos es sacar situaciones de tiempos anteriores. No trabajamos el contexto de la pelea, de la discusión, del desacuerdo, sino que nos remitimos. Es que yo me acuerdo que hace 3 meses también hiciste lo mismo. Oye, pero es una situación que se presentó ahora, momentánea, y tú me vas a recordar lo que pasó hace 3 meses, lo que pasó hace 5 años. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en medio de la pelea, en medio de la efervescencia y el calor? Dios nos da la sabiduría para pensar. Dios nos da la sabiduría para responder. Y Dios nos permite hacernos preguntas. Y en medio de eso podemos hacernos preguntas. Entender algo bien importante acá. Que la raíz, identificar la raíz de por qué se da el conflicto es sumamente importante. Porque atacamos de una vez el punto de partida. Y de allí comenzamos a revisar. De pronto las raíces a veces son raíces de amargura, a veces son raíces de herencia, a veces son raíces de vida, situaciones en la vida pasada. Cuando uno ha vivido situaciones de abuso sexual y ese abuso sexual nunca lo hemos conversado con nuestra pareja, y en medio de la intimidad sexual no hay un buen tiempo, porque eso ha sido haciendo mella en nuestra vida. O de repente cuando ha habido un abuso de parte de la misma pareja y no ha sido conversado. Entonces tenemos que entender todas estas situaciones que podríamos decir son muy generales, pero al final es irnos no a las ramas, sino irnos a la raíz del problema. Una de las preguntas que debemos hacernos o hacerle a la pareja es: disculpa, ¿tú qué entendiste? Seguramente ella escuchó algo totalmente, o él escuchó algo totalmente diferente a lo que tú expresaste. Uno de nuestros principios es: no suponga, verifique. Y si nosotros medianamente seguimos ese consejo de no suponer y verificar, nos vamos a evitar grandes inconvenientes. No suponemos, verificamos. Tengamos en cuenta que nosotros no tenemos la capacidad de leerles la mente a ellos. No sabemos qué están pensando. Ni nosotros a ellas tampoco. Y es que a veces decimos: es que ya cambiaste la cara, ya te vi la mirada, ya mira cómo pusiste la boca, ya sé lo que estás pensando. Ojo, tú no sabes lo que le está pensando, tú crees saber lo que piensa, pero lo más conveniente es decir: ven acá, yo expresé esto, ¿tú qué entendiste? Si nosotros somos conscientes de que el enemigo va a buscar cualquier cosita para destruirnos como pareja, tendríamos que ser muy conscientes de lo que decimos y de lo que expresamos. Ahora, yo creería que estos puntos que hemos tocado hasta ahora son sumamente importantes con el tema del conflicto. El primero tiene que ver: ataque al hecho y no a la persona. El segundo tiene que ver: sepa perdonar. Perdonar es divino. Viene de Dios. Viene de Nosotros Dios. Mismos no podemos hacerlo de nuestra manera. El tercero: olvide los errores del pasado. Cuarto: mantenga la pelea en su contexto. Quinto: escoja bien el tiempo y el lugar para resolver las dificultades. Escoja el tiempo y el lugar. Si de repente su esposo o su esposa o aún sus hijos tienen que ser corregidos, ¿es el tiempo? ¿Es el lugar? ¿Es el lugar? Y eso se llama ser prudente. Ahora, también ahí debemos tener en cuenta los acuerdos a los que llegamos. Y si llegamos a acuerdos, debemos cumplir esos acuerdos. Muchas veces, si tenemos 2 chicos o 3 chicos y le decimos: cuando llegue a la casa yo te voy a pegar por lo que hiciste, y pasaron el resto del día en la calle o en otra serie de actividades, y a ti se te olvidó que le dijiste que le iba a pegar, nunca falta el otro hermanito que dice: papi, mami, ¿te acuerdas que tú los ibas a pegar? ¿Ves? Pégale, pégale. A ellos no se le olvida.
Claro, que si es en favor a otros, si es hacia ellos mismos, sí se les Seguro olvida que no. por completo. Así es. Aquí habla y dice, escoja bien el tiempo y el lugar de la discusión. Es esto, sea honesto o honesta acerca de lo que es el problema en sí. ¿Cuál es la raíz del problema? Y por último podemos encontrarle, enfréntese con quien siente el enojo. Enfréntese con quien siente el enojo. ¿Sabes? Una de las cosas que nosotros hemos podido ver atendiendo parejas, el cual llevamos un récord de algunas de las parejas que hemos tratado, tiene que ver específicamente que toma las cosas por las ramas y no por la raíz como tal. Y quieren resolver las cosas, como decía mi esposa anteriormente, con los niños y no con el papá o con la mamá. En vez de hacerlo con la mamá, lo hacen con los niños. Así. O si tienen perro, hasta el perro paga. Hasta el perro lleva del bulto. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? Porque tenemos que sentarnos con la persona con el cual estamos ofendidos, molestos. Y eso hace parte de nuestras características como hijos de Dios. Un hijo de Dios, dice de nuevo en Mateo 18, que si tú tienes problema con tu hermano, siéntate con tu hermano y conversa con él. Así es. Si de repente no resuelve las cosas, trae a alguien más, a un testigo. Y o si no, busca a otro testigo. Pero hablando aquí en este caso de nuestra relación matrimonial y familiar, nosotros resolvemos el problema entre nosotros. Pero cuando vemos que hay algo que nosotros como pareja o aún como familia no podemos resolver, si apelamos a una persona, a un mentor que tenemos de familia. Buscamos ayuda. Un mentor que nos ayuda a nosotros y que es especializado en el tema de familia. Así es. Y él nos ayuda y nos acompaña. Yo creo que podemos leer algo más, un texto más, mi amor. Podemos volver a repetir un texto, Primera de Pedro 3:10, porque es que la palabra es clara en medio de todo el proceso y todos los conflictos requieren ser guiados a través del perdón, guiados a través de la palabra del Señor, enfrentados a la manera del Señor. Les recuerdo lo que dice Primera de Pedro 3, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Refrene su lengua. ¿Qué pasa? Si yo no refreno mi lengua, si yo no estoy acorde con lo que pienso, con lo que estoy diciendo, también lo que yo voy a actuar va a repercutir en conflictos. Va a repercutir en cosas negativas para mi vida, mi relación de pareja, mi relación de familia. Ahora, también debemos tener en cuenta que debemos soportarnos. No siempre tenemos el mismo ánimo. Soportados los unos a los otros, dice, el amor de Cristo. Ahora, nosotros no siempre tenemos el mismo ánimo. Si somos nosotras las mujeres, pasamos por un proceso mensual que nos ocupa diferentes etapas del camino. Bendecidas las que ya no lo están viviendo. Pero las que lo estamos viviendo, en un momento estamos súper emocionadas, en otro estamos muy deprimidas, en otro estamos que no sabemos qué es lo que nos pasa, porque hormonalmente hay cambios. Tal vez la situación que está pasando siempre ha pasado, pero como te tomó en un momento de cambio hormonal, reaccionas diferente. Y muchas veces los hombres no sabemos eso, o no nos han enseñado sobre ello. Entonces pensamos que es una tontería, o algunos hemos escuchado la expresión, una estupidez de la mujer. Eso no es tontería y no es estupidez. Es una realidad que Dios la formó así. Así es. Y Dios la formó así, y ella en medio de eso sigue siendo y seguirá siendo nuestro complemento, nuestra ayuda idónea, por pura gracia y misericordia de Dios. Así es. Y el verdadero amor, como dice Pablo en Efesios, dice que no busca, dice, el verdadero amor. Quiero leer un texto bíblico en Efesios, por favor, y quiero que me acompañen. Ves conmigo Efesios, que es una regla interesante, y se abrió hasta en Efesios la Biblia, vea pues. Efesios capítulo 6, verso 29. Y podemos tomar el contexto que tiene el versículo 28. Dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice, porque la razón, nos muestra la razón enseguida. Porque nadie, el texto bíblico nos está dando la razón, porque nadie aborrece jamás a su propia carne,
sino que la sustenta Y la y cuida. la cuida, como también Cristo a la iglesia. El demostrar el amor de nosotros los hombres hacia nuestras esposas, debemos hacer dos cosas que aparecen aquí: sustentar y cuidar, que en otro léxico o con otro significado puede ser proveer y proteger. O sea, una persona que ama provee y protege a su pareja y a su cuida. familia, sustenta y cuida a su familia. Y la definición de amor tiene que ver con negarnos a nosotros por el bien del otro. Yo muero para que él viva. Otro punto que debemos tener claro en medio de este proceso de resolución de conflictos es identificar realmente por qué es que vamos a pelear. Porque a veces terminamos discutiendo por unas tonterías y es precisamente eso. No pelee sobre cosas insignificantes. Tómese el tiempo para evaluar, hombre, ¿vale la pena, no vale la pena esta discusión? Un amigo decía, si es para perder, mejor no. Y así le decía a los hijos, hijo, ven acá. Tú tienes libertad para hacer lo que necesites hacer, pero si es para perder, mejor no lo hagas. Evalúa, ¿vale la pena discutir? ¿Vale la pena estar molesto con tu pareja? Ahora, recuerda, los conflictos vienen por una cantidad de situaciones. Dinero, relaciones interpersonales, problemas en la relación íntima. Pero ¿vale la pena pelear o es necesario hablar? Creemos que lo mejor es poder sacar un tiempo para hablar. De igual manera, no tirar una bomba en un ranchito, en una casa pequeña. Ojo con lo que decimos, ojo con lo que expresamos, porque muchas veces queremos es aplastar a la otra persona. Muchas veces queremos ganar la batalla sobre viento y marea y no nos estamos dando cuenta que estamos tirando a la borda el diseño divino de Dios en nuestra vida. ¿Y sabes por qué aflora ese tipo de conducta o ese tipo de deseos en nosotros? Cuando afloran las personas este tipo de conducta o deseos, es porque está buscando su propio beneficio. Y ya lo dijimos anteriormente, el texto bíblico que leímos ahora mismo nos habla que el que ama, sustenta y cuida. Y si yo sustento y cuido, y el contexto es que eso se llaman las leyes domésticas. ¿Cómo debemos de comportarnos? Eso es lo que habla el texto bíblico. Del verso 22 hasta el verso 9 del capítulo 6. Leyes domésticas, como mi relación con mi esposa, como mi relación con nuestros hijos y como mi relación en el tema de los empleados. ¿Cómo es nuestra relación con ellos? Porque uno puede ser un buen padre, pero puede ser pésimo jefe y esa no es la intención. Esa no es la intención. Es sumamente relevante que si lo que vamos a pelear no tiene ninguna importancia, o si lo que vamos a tener dificultad no tiene ninguna importancia, dejémoslo a un lado. Dejémoslo y seamos en eso muy maduros y muy conscientes. El conflicto, como iniciamos, para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo. Pero el texto bíblico nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Todas son todas. No se escapa ninguna. Debemos entender que ninguno de los dos siempre va a tener la razón. Ninguno de los dos siempre va a estar en lo correcto. Alguno de los dos va a estar equivocado. Observemos qué decimos, cómo lo decimos y a qué estamos enfocando en lo que decimos. ¿Y cuál es la motivación que hay detrás de todo esto? Porque a veces puede ser una motivación no sana, una motivación impía, y eso no agrada a Dios. Otro punto que podemos tocar aquí tiene que ver con la acepté que ninguno está siempre en lo correcto. Y mire cómo va con lo anterior. El anterior nos habla, no lance una bomba atómica, o sea, no haga las cosas por hacerlas, sino que tenga una razón de ser. Y la otra es, acepte que ninguno está siempre en lo correcto. ¿Verdad? Y no tener cuidado, mucho cuidado con ello. El que actúa como si fuera el único sabio con la respuesta es repugnante a todo el mundo, incluyendo a su propia familia. Tú y yo no nos sabemos todas. Así es. Y lo doy gracias a Dios por ello. Porque por mucho que uno lea, por mucho que uno estudie, por mucho que
tenga un caminar en el Evangelio, no quiere decir que uno se la sabe toda. Siempre habrá alguien que se la sabe más que nosotros. Alguien que sabe más que nosotros. Siempre habrá. Y ahora, podríamos decir que si pensamos de una manera clara que hay alguien que se la sabe toda, yo podría pensar entonces que yo, ¿cómo quedo? Entonces no, se trata de que reconocer de que ella tiene razón. O yo puedo tener razón, pero aquí no se trata de que tenga razón, sino llegar a un acuerdo. Un mutuo acuerdo. Hay algo que se nos dificulta porque no hemos sido enseñados a eso, y es orar juntos por el conflicto. No es fácil. Cuando uno inició ese proceso de orar juntos porque no estábamos de acuerdo, era bastante raro, muy raro, porque de una u otra forma era como diciéndole, Señor, tú te estás dando cuenta de lo que Él me está haciendo a mí, dale duro, Señor. Pero mire, no es decirle al Señor ni hacerlo sentir mal a Él en medio de la oración, o viceversa, sino decirle, mira, Señor, no sabemos cómo decidir en frente de la situación que nos está pasando. O querer usar la oración para dirigir, para decirle cosas que no todo lo que no le dijiste. No le he hecho nada de frente. Entonces, como estamos orando por el conflicto, vamos ahora a decirle las cosas en media oración. No. Es presentarnos los dos como una pareja, como uno que somos en el Señor, y presentar la situación que están viviendo. Y pedirle ayuda al Señor. Ayuda a nuestro Señor. Una de las cosas que hemos aprendido es, en medio de la oración, decirle, Señor, enséñame a ver lo que tú ves en Él que yo no veo. Enséñame a amarlo como tú lo amas. Y enséñame a tratarlo como tú lo tratas. Porque mi fuerza, Señor, te lo llevas o te lo mando, Señor. O sea, llega un momento es que tú tienes mucha rabia y tú quieres que se te solucionen las cosas enseguida. Pero cuando aprendemos a orar juntos por los desacuerdos y le pedimos al Señor que Él sea el centro, su palabra, su que Espíritu Él nos Santo enseñe. Mire, va a llegar un momento en que uno dice, oye, hace rato que no peleamos, ¿verdad? O sea, porque aprendemos a conocernos más, a disfrutar el proceso y a entender que sin Dios esto no es posible. Dios es el centro y se trata de Él en medio nuestro. Necesitamos entender que aun cuando nos acercamos en oración, le hemos dicho al Señor lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, y no logramos resolver las cosas, y necesitamos la ayuda de alguien más, entonces solicitamos ese apoyo antes de que sea tarde, antes de que ya no se sepa qué hacer, sino durante el proceso. No nos estamos entendiendo, hay una situación que no me gusta, yo a él lo amo, él a mí me ama, no nos gusta estar en esto, pero no hemos sabido cómo enfrentar este problema, sea financiero, sea con los hijos, sean decisiones internas o externas, pero es que no somos dos, somos uno en el Señor. Y como somos uno en el Señor, necesitamos hacer las cosas en el Señor a su manera. Bueno, creo que ha sido un excelente tiempo y ha sido un excelente tiempo para ser edificados en nuestra relación de pareja y familiar. ¿Qué tal si ahora nos tomamos de las manos y oramos? Si tienen alguna pregunta la pueden soltar para nosotros, mirar cómo le podemos contestar con ayuda del Señor y de su palabra. Así es. Padre, te damos gracias porque tú permites los conflictos. Sé que para muchos el conflicto es bueno o es malo, pero a los que te amamos, todo lo que pase nos ayuda para bien. Amén. Oro para que tú nos ayudes a poder ser sensibles a las necesidades de mi esposa, de nuestros hijos, sensibles a las personas que están alrededor de nosotros. Y lo que hagamos o digamos, Señor, lleve gloria, alabanza a tu santo nombre. Que nuestro hablar sea una super bendición para cada uno de las personas, Señor, que están alrededor de nosotros. Y ante todo, cuidar esto, Padre. Ayúdanos a tener comunicación con mi esposa, cada vez comunicación fluida, sostenida, una comunicación empática, una comunicación donde podemos colocarnos en los zapatos del otro, mirar las cosas desde la perspectiva del otro, desde la visualización del otro y ser sensible a su necesidad. Señor, recordamos que tú nos has hecho que somos complemento unos con los otros y no competencia. Somos parte de un gran cuerpo donde todos somos complementos los unos de los otros, pero en este caso, como familia, mi esposa es mi complemento, Señor, no mi competencia.
Y te doy gracias por este complemento especial. Te doy gracias por los niños que nos permites tener y la manera como tú permites que ellos crezcan. Oramos para que tú guíes a cada uno de nuestros hermanos. Bendice su familia. Bendice Señor la obra de Jesús. sus manos, Gracias. Señor. Bendice todo lo que Gracias, está Señor. emprendiendo. Y ante Gracias. todo, que tú, Jesús, por medio de tu palabra puedas crecer de una manera sobrenatural en la vida de todos nosotros. Así Muchas es, gracias, Señor. papá. En el nombre de Jesús Así oramos. es, Dios. Gracias, gracias, papá. Oramos en tu nombre pidiendo, Señor, que en medio de las dificultades, que en medio de los conflictos te podamos ver a ti. Ayúdanos, Señor, a entender que tú estás con nosotros, en medio nuestro. Se trata de ti en nosotros, Jesús. Amén. Se trata de tu presencia en medio nuestro. Así es, Señor. Señor, y dijiste que no nos vas a dar algo más allá que no podamos soportar. Amén. Así es. Y si estamos pasando por momentos difíciles como pareja, si estamos pasando por diálogos no adecuados, es, Señor, Señor. danos el tiempo, el espacio, la forma de darte el lugar a ti, que tú ministres nuestras vidas. Amén, y amén. nosotros seamos ministrados mutuamente por tu presencia. Te bendecimos, Señor, bendecimos cada pareja, cada familia, Señor, Amén. en esta hora, y pedimos que el orden tuyo sea en medio nuestro cada día. Gracias por esa persona Sí, que me Señor. diste para ser mi complemento, por ese compañero del camino. Padre, Amén. lo bendigo en nombre tu de nombre y Jesús. pido que tu gracia sea el nombre de manifestada Jesús de con Nazaret. poder y con gloria sobre él. Que como cabeza de este hogar, Señor, pueda llevar gloria y honra a tu nombre. Y nosotros como coequiperos, Señor, en este Amén. trabajo y en este caminar en la tierra de los vivientes, podamos hacer todas las cosas para llevar gloria y honra a tu nombre, Jesús. Muchas gracias, soberano Dios. Amén. Amén. El Señor te bendiga. Señor te guarde cada vez más y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Bendiciones. Bendiciones.